¿Alguna vez intentaste estudiar un tema de la Biblia y terminaste con más preguntas que respuestas? Por ahí buscaste algunos versículos sobre la fe, la gracia, el Espíritu Santo o la salvación y descubriste que había demasiada información. Algunos textos parecían complementarse y otros parecían de repente contradecirse. Y de repente ya no sabíamos por dónde seguir, cómo seguimos estudiando. Estudiar una palabra bíblica puede ser bastante desafiante, estudiar un personaje bíblico también, pero estudiar un tema bíblico tiene una dificultad adicional y esa dificultad es que la información está dispersa a través de toda la escritura. Generalmente no está solo en un capítulo, solo en un versículo o solamente en un libro. Y en este capítulo de Biblia para principiantes vamos a aprender cómo estudiar un tema bíblico en forma ordenada, profunda y provechosa. Y para eso vamos a utilizar 6 pasos. A lo largo de la serie hemos aprendido a estudiar libros, capítulos, personajes y palabras de la Biblia, pero muchas personas disfrutan o tienen una curiosidad sobre un estudio temático, ¿sí? Quieren saber qué enseña la Biblia acerca de la fe, qué enseña la Biblia acerca de la gracia, qué enseña la Biblia acerca de la salvación, de la obediencia, de distintos aspectos, ¿no? Y como mencionábamos, el problema es que los temas bíblicos rara vez están contenidos en un solo capítulo o libro y por eso necesitamos un método. Así que vamos a comenzar con nuestro método aquí en Biblia para principiantes, ¿sí? Y ese método, como decíamos, consta de 6 pasos. Vamos al primero. Paso 1, delimitar el tema. Y este es probablemente el más importante. Tenemos una idea un poco utópica a veces de que voy a estudiar en toda la Biblia todo lo que habla acerca de la fe. Y está bien, tenemos que estudiar de la fe a través de toda la Biblia, pero hay que delimitar un poquitito el tema. ¿Qué voy a estudiar? La fe de Abraham, la fe que obra por el amor, la fe de Hebreos capítulo 11 que habla de muchos personajes bíblicos, la fe de Jesús que se menciona en Apocalipsis o la justificación por la fe que habla Pablo tanto en Gálatas y Romanos, por ejemplo. ¿No? ¿Dónde voy a estudiar eso? Y entonces mientras más específico sea el tema, mayor profundidad le vamos a poder dar porque vamos a estudiar con más detenimiento. Lógicamente, a medida que avance nuestro estudio, dejaremos de ver solamente el árbol para ir viendo el bosque, ¿verdad? Pero es importante delimitar bien qué zona vamos a estudiar en primer lugar. Otro paso importante es el paso 2, que en realidad es complementario del paso 1. El paso 2 es identificar temas y subtemas. Y para esto es muy importante, si tenemos acceso, tal vez, por ejemplo, buscar una Biblia de referencias. Yo en mi caso traje aquí la Biblia Thompson para dar la explicación. Y en la Biblia Thompson, por ejemplo, cuando hablamos de la fe, aparecen muchos temas o subtemas. Las Biblias de referencia generalmente, al lado del texto bíblico, se nombran los temas. Tienen numeritos, buscamos ese numerito luego en el fondo de la Biblia y ahí como que vuelve a mostrarnos todos los textos que hablan acerca de un tema específico y lo delimita y lo clasifica. Entonces, por ejemplo, buscamos la fe y la Biblia Thompson nos da referencias generales y pone varios versículos allí. La fe, las razones por qué es un mandato tener fe, la justificación por la fe, las bendiciones por causa de la fe que es victoriosa, por ejemplo, ¿no? La fe en Cristo, la fe que ejercieron personajes no judíos, como por ejemplo allí el centurión romano, algunos ciegos, la mujer cananea y otras personas más. Entonces uno puede estudiar la fe por temas, ¿sí? Y entonces se encuentra allí varios temas. Lo mismo pasa con la oración. Por ejemplo, la Biblia Thompson tiene la oración y tiene las referencias generales. La oración, cuál es la necesidad universal, cuál es la primera que se menciona en la Biblia, qué nos dice la Biblia acerca del Espíritu Santo y la oración. ¿Cómo debe ser ordenada la oración? ¿Cuáles son las oraciones contestadas? ¿Cuáles son aquellas respuestas prometidas? ¿Y cuáles aquellas oraciones que a veces no son contestadas porque las hacemos de mala manera? Ahí tenemos un vasto estudio para realizar acerca de la oración y la fe, por ejemplo. Podría ser de la obediencia y otro tema. Entonces es muy importante ver los subtemas para elegir cuál o cuáles vamos a estudiar. Estos 2 pasos son esenciales porque nos ayuda a organizar la investigación y a evitar perdernos en la enorme cantidad de textos. Paso 3. Relacionar y contrastar temas. Hay algunos temas que van de la mano, ¿sí? Y entonces nosotros mismos nos vamos a dar cuenta a medida que estudiamos que estos temas van de la mano. Por ejemplo, cuando estudiamos fe, la fe y las obras generalmente van de la mano en el estudio, ¿no? La gracia y la obediencia.
la justicia y la misericordia, la ley y el evangelio. Entonces relacionamos ese tema o los contrastamos inclusive, ¿no? Cuando se nos habla acerca de que la salvación es por la fe, ¿eso nos libera de la obediencia a la ley o no? ¿Qué dice Pablo? Voy a contrastar estos dos temas. ¿Qué se nos habla acerca de la justicia y la misericordia? ¿Cómo Dios puede ser? Dice la Biblia que Dios es justo y que no dará por inocente al culpable, pero después en otra parte dice allí que yo no quiero la muerte del impío, sino que quiero que éste se arrepienta. Entonces está bueno contrastar palabras. A veces la Biblia no responde nuestras preguntas desde un solo estudio de un tema, sino cuando comparamos un tema junto con otros, porque nos da una visión mucho mayor, mucho más amplia de determinado tema que es importante, ¿no? Y entonces ahí comienzan a aparecer los matices y la riqueza del texto bíblico y podemos comprender mejor. Relacionar y contrastar temas es este paso 3. Vamos entonces ahora al paso 4. Paso 4 allí es analizar el contexto. Sí, ya sé lo que estás pensando. Pastor Elías, la palabra contexto aparece en muchos videos tuyos. Es que es muy importante entender las cosas en su contexto. Y cuando estudiamos un tema como por ejemplo la justificación por la fe, tenemos que preguntarnos, ¿quién estudió este texto y de dónde lo sacó? ¿No? Allí Pablo, cuando habla de ese tema, ¿a quién se dirige y por qué les escribió acerca de este tema? ¿Cómo utiliza el autor este contexto? ¿Qué entiende, por ejemplo, Pablo por la gloria de Dios? Que es un tema que podríamos estudiar. ¿Entiende lo mismo que Juan cuando habla acerca de la gloria de Dios? No necesariamente entienden igual, sino que uno es complemento del otro. Y entonces, cuando los leemos y comparamos, esto enriquece también, por supuesto, nuestra comprensión de la verdad. Y también nos ayuda a relacionarnos mucho mejor con Dios, ¿no? Se enriquece muchísimo nuestro estudio. Paso 5, y esto también aparece en algunos otros videos. Utilicen todas las herramientas que venimos viendo en Biblia para principiantes. Utilicen distintas versiones de la Biblia para estudiar un tema. Las concordancias bíblicas, los diccionarios bíblicos, ¿no es cierto? Los comentarios bíblicos y la inteligencia artificial también como una herramienta. Y esto que quiero aclarar, creo que ya lo he dicho anteriormente, pero es importante. Cuando leemos un comentario bíblico, cuando leemos, no es la última palabra. ¿No? Dios nos dio inteligencia y libre albedrío para estudiar la Biblia y sacar conclusiones, pero está bueno consultar qué piensa tal autor, qué piensa tal otro, cómo lo ve, y lo comparo con el estudio que yo vengo haciendo de la Escritura. No, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por esto, ¿no? Con un buen argumento, con un argumento sólido, y entonces el estudio de la Biblia deja de ser masticado para simplemente utilizar estas cosas como lo son, herramientas. Diccionario bíblico, comentario bíblico, Biblia de referencias. Son herramientas, inteligencia artificial, para que nosotros podamos realmente estudiar la Biblia y comprenderla más. Y algo que es esencial, lápiz y cuaderno. Poder escribir allí nuestras conclusiones es lo mejor que podemos hacer para poder ordenar nuestras ideas y entonces ir mapeando el tema bíblico que estamos estudiando. Paso número 6, y el más importante. Descubrir el principio bíblico y aplicarlo a nuestra propia vida. Los temas bíblicos suelen tratar temas que trascienden el tiempo y trascienden la cultura y lógicamente que penetran profundamente en nuestro corazón. Por eso tenemos que preguntarnos qué nos enseña Dios de este tema a lo largo de la Escritura y qué principio está vigente, ¿no es cierto?, de este tema más allá de la cultura y las circunstancias y cómo se aplica. Estoy pensando en el tema de la reverencia. Estudiamos el tema de la reverencia y si ustedes lo estudian en la Biblia, la reverencia es un tema amplio y es un tema vigente. Pero ¿cómo se aplicaba en la época de Moisés y cómo lo aplicamos nosotros? Porque en la época de Moisés el respeto era descalzarse y cubrirse la cabeza. Pero en nuestra cultura el respeto se mide de otra forma. Yo no entro a ver al presidente de la nación o a quien sea y me descalzo. No, voy con buenos zapatos, ¿no? Cubrimos nuestros pies. Y adelante de las cosas importantes o de los emblemas importantes nos sacamos la gorra como un símbolo de respeto, al revés de cubrirnos la cabeza. Entonces la aplicación de ese principio requiere una mirada amplia, sabiduría. ¿Qué es lo que quiere Dios cambiar en mi vida mediante este estudio que estoy haciendo, ¿no? Y porque el objetivo final, queridos amigos, y esto no me canso de repetirlo, el objetivo final del estudio de la Biblia no es acumular información. El objetivo final del estudio de la Biblia es transformar nuestro corazón y, por supuesto, prepararnos para la vida eterna, para lo trascendente, para lo que Dios quiere darnos, para vivir en el cielo. Entonces, ese tiene que ser el objetivo. Los temas bíblicos probablemente nos ayudan a estudiar lo más profundo de la Escritura, ¿no? Y a entenderlo mejor.
y nos ayudan a comprender mejor la Escritura, pero nos exigen una cualidad sumamente importante, y esa cualidad es la humildad. La capacidad de leer un tema bíblico y aplicarlo después a nuestra propia vida. Si queremos estudiar un tema bíblico correctamente, está bueno que estemos dispuestos a usar todas las herramientas para hacerlo, pero también está bueno que tengamos dispuesto el corazón para obedecerlo, para cambiar, para ser transformados y por sobre todo para relacionarnos con Dios. Esa es la idea. Me encantaría que me cuentes en los comentarios cuál es el tema bíblico que a veces no te deja dormir y que decidiste estudiar. Y si lo estás haciendo, si estás estudiando o si tenés ganas de volver a este video después de que lo veas y lo apliques, me encantaría que me cuentes qué tema bíblico estudiaste y qué fue lo que más te sirvió de lo que fuimos haciendo. Porque la idea de Biblia para principiantes es que puedas estudiar la Biblia por vos mismo, que puedas utilizar las herramientas, pero que tengas un encuentro personal con Dios. Deseo de todo corazón que al abrir la Escritura puedas encontrar el mensaje de Dios para vos. Nos vemos en el próximo capítulo de Biblia para principiantes. Bendiciones.